Buenas noches, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda a su amigo Claudio Alpizar, aquí en Noches sin Tregua, la política con P mayúscula, agradeciéndoles ese compromiso que usted siempre tiene con nosotros todos los domingos a través de Tica Visión y también a través de nuestro canal en YouTube, donde en forma simultánea transmitimos el programa. Como les comenté hace 8 días, el mes de enero lo vamos a dedicar a las elecciones municipales, sobre todo conversando con personeros del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre un proceso que es mucho más complejo que el proceso de elección de presidente y diputado que también hace 2 años tuvimos la oportunidad de desarrollar en nuestro país, como es el proceso de la elección de las autoridades municipales. En esta ocasión hemos invitado al doctor Hugo Picado León, quien es magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, además con una preparación envidiable, abogado, politólogo, doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, máster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en política por el Instituto de Estudios de Iberoamérica de la Universidad también de Salamanca, diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad de Salamanca y licenciado de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Don Hugo, qué placer tenerlo aquí en Noches sin Tregua. Muchas gracias, don Claudio. Gracias por la invitación. Es un placer estar en su programa y feliz de conversar con usted. Va a ser un programa muy interesante que esperamos sea de ilustración para toda nuestra audiencia. Ya regresamos. A la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país. Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito. El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho, donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria, hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos. Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino. Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Gracias por continuar con nosotros y le damos inicio a la conversación con don Hugo Picado León, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Hugo, y te digo Hugo por colega, por amigo de hace muchos años. El Instituto de Formación del Tribunal Supremo de Elecciones, desde mi perspectiva como politólogo, que seguramente vos como politólogo seguro vas también a compartir, es uno de los grandes pasos que da el Tribunal Supremo de Elecciones para lograr
que la ciudadanía que se quiera involucrar en política electoral también tenga un espacio de preparación. No todo el mundo va a una universidad nacional o internacional a estudiar ciencias políticas, administración pública o alguna carrera que tenga que ver con el ejercicio de la política. Es un espacio que le da al Tribunal Supremo de Elecciones a los partidos políticos. En honor a la verdad, ese esfuerzo enorme que se hace, esa inversión que se hace para educar al ciudadano costarricense, porque ser ciudadano, más allá de cumplir 18 años, ser ciudadano es una palabra mucho más gorda, mucho Claro. más compromiso que tener cédula, que también las distribuye el Tribunal Supremo de Elecciones, y tener derecho a voto. Esa inversión es realmente aprovechada por los partidos políticos. La semana pasada hablaba con tu compañero Héctor Fernández, y son más de 160 partidos que existen. Realmente esos 160 partidos aprovechan toda esa inversión, toda esa educación que el Tribunal Supremo de Elecciones promueve para los partidos políticos. Muchas gracias primero por invitarme a este programa que ya marca un hito en la educación ciudadana. Claudio, si me permitís también No, hablarte como colega, sí, claro, colega y amigo, sin omitiéndonos el don mutuamente, pero siempre con el mayor respeto. Es un honor estar en este programa que hace precisamente eso, un gran aporte a la ciudadanía, a la formación de esa ciudadanía en ese concepto más politológico que jurídico, ¿verdad? El ciudadano en la constitución política es el costarricense, mayor de edad, portador de su cédula de identidad. En las ciencias sociales en general y en las ciencias políticas en particular se trabaja el concepto de ciudadanía desde una dimensión bastante más amplia, bastante más robusta. A tu comentario señalaría básicamente que las instituciones cambian, que las instituciones no son estáticas, las instituciones sociales, que son básicamente acuerdos entre ciudadanía, entre grupos de ciudadanos, se tienen que adaptar en el tiempo. Y se ha adaptado el Tribunal Supremo de Elecciones y estamos viviendo en un proceso donde si los partidos políticos quieren sobrevivir en el siglo XXI, requieren adaptarse también. El Tribunal Supremo de Elecciones, Claudio, está cumpliendo 75 años este año. Se dice rápido, se dice pronto, pero sí que es una institución que ha sido baluarte de la democracia costarricense, de la paz que hemos vivido los costarricenses después de la trágica guerra civil de 1948, y el tribunal ha sabido adaptarse. El gran reto del Tribunal Supremo de Elecciones en sus primeras décadas era ganarse la credibilidad de los costarricenses, el volver a confiar en elecciones transparentes, limpias, imparciales, y el tribunal hizo muy bien eso, partiendo de un contexto tan dividido y tan polarizado como fue el de los años 50. Ya para los años 70 el tribunal se había consolidado como una institución líder en América Latina en la organización de comicios transparentes, y en ese ámbito de administración electoral, que fue el primer gran deber del tribunal, hubo un gran acierto del constituyente, que fue ligar la función propiamente de administración electoral con la función registral civil. El registro civil, que es bastante más viejo que el tribunal, 1888, fue colocado por el constituyente del 49 dentro de la estructura del tribunal. Por eso pudimos unificar en un mismo organismo el proceso de registración civil y la creación del padrón electoral y la emisión del documento de identidad, la cédula de identidad, que es el documento idóneo para que las personas puedan votar. En eso se resumen las primeras décadas del tribunal. A finales del siglo pasado se da un nuevo gran reto, que es la jurisdiccionalización del proceso electoral,
y hay crecientes demandas, debe decirse, desde la aparición de la Sala Constitucional en el escenario del Constitucional costarricense en 1989, para que el tribunal empiece a desarrollarse no solo como administrador de elecciones, sino como órgano jurisdiccional. Y allí se da un proceso muy importante, sobre todo a partir del año 2000 y hasta el 2010, donde se culmina con el Código Electoral de 2009, creando insertando dentro del nuevo Código Electoral un capítulo sobre justicia electoral. Y un último paso o un siguiente paso que el tribunal tuvo que dar en su adaptación fue atender a que el sistema de partidos que se genera a partir de la Guerra Civil del 48, el clivaje que genera la Guerra Civil, aquel sistema de partidos predominante o marcadamente bipartidista desde la década de 1950 hasta finales del siglo XX, empieza a cambiar de manera considerable. Entramos en una etapa donde empiezan a aparecer otras agrupaciones políticas, se diluye aquel clivaje del 48 y el tribunal tiene que empezar a asumir funciones que antes asumían los partidos políticos. ¿Cuáles funciones? Las educativas. Las de formación. Las de formación. Hace un momento fuera de cámara me recordabas el papel de los partidos políticos en el pasado siglo, cuando contaban inclusive con financiamiento de fundaciones alemanas, extranjeras. Correcto. Fuera el Partido Socialdemócrata, el Partido Social Cristiano, los partidos de izquierda, los partidos de derecha. Contaban con estructuras permanentes de capacitación. Yo entré a trabajar al tribunal, Claudio, hace 31 años y me tocó formar parte del equipo de asesores electorales del tribunal. Eso es muy interesante. Empezaste, para nuestros oyentes, empezaste como oficinista. Oficinista 1, y hoy soy magistrado suplente. O sea, eso también muestra un crecimiento dentro de la institución, un crecimiento personal tuyo. Sí, fue una bonita experiencia. Entré al tribunal casi que por accidente, por algo muy anecdótico y bueno, me enamoré de la función electoral y aquí estoy, gracias a Dios, todavía tratando de aportarle al país. Pero te decía que, por ejemplo, en el año 93, cuando yo entré al tribunal, nos íbamos a los cantones a capacitar a los miembros de mesa de cara a las elecciones presidenciales del año 94, y nuestra tarea era muy fácil, porque los partidos políticos traían a los miembros de mesa en camiones y los traían capacitados. Exactamente. Venían de horas y horas y venían con sus libros y con sus manuales y con su disposición. Y si acaso nos hacía falta 1 o 2 miembros de mesa en alguna junta, hablábamos con el encargado del partido, con el encargado cantonal y rapidito traían a alguien o sustituían. La situación actual es radicalmente distinta, ¿verdad? Los partidos han perdido ese músculo, esa capacidad de formación cívica, de formación ciudadana. Y no será por esa misma razón que algunas de estas fundaciones alemanas que no tenían, que no obligaban a nada, sino que más bien era un aporte que hacían a nivel internacional, también por esa debilidad y esa transformación de tantos partidos políticos y de instituciones tan débiles, también pierden hasta ilusión de poder invertir en esos partidos. Todo está conectado. A los politólogos como vos y yo nos gusta mucho hablar en términos comparados y entender procesos más allá de la isla que somos, como decía don Isaac Felipe Azofeifa. A veces tratamos de entender todo a partir de la realidad costarricense como si fuéramos un planeta distante en el universo. No, formamos parte de una realidad latinoamericana y de una realidad global. No corren buenos tiempos para la representación y para la democracia en el mundo actual. Los últimos 13 años, los índices que miden democracia, por ejemplo, Democracy Index o los índices de libertad de Freedom House, muestran retrocesos en los últimos 13 años a nivel global,
pero estos son procesos que vienen de mucho más lejos. Ujú. Y en esa medida también las democracias en Europa y las democracias en el mundo anglosajón, que antes parecían vacunadas contra corrientes antiinstitucionales, populismos, etcétera, hoy en día lo están padeciendo. Lo han padecido los países más ricos de Sudamérica, lo ha padecido Estados Unidos, lo está padeciendo Europa, lo están padeciendo países anglosajones donde están ganando cada vez más escaños grupos radicales. Esto de alguna manera también se ha reflejado en Costa Rica. La teoría política señala a dos grandes grupos o familias de explicaciones para entender por qué los sistemas de partidos son como son y por qué cambian. La primera de esas explicaciones, que es la más evidente, es la institucional. Cuando hay leyes muy rígidas, el sistema de partidos tiende a ser bipartidista, tiende a tener pocos partidos. El ejemplo del libro es Estados Unidos. Ujú. Las leyes en Estados Unidos son tan estrictas en requisitos para formar agrupaciones políticas e inscribir candidaturas a nivel federal, que tradicionalmente cuesta mucho que aparezca una tercera opción política que no sean el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Así es. Allí luego estos dos monstruos, estos dos grandes partidos, son sumamente heterogéneos a lo interno, porque Sí, tienen claro. que cobijar a un país enorme en apenas dos Ni el republicano es tan alternativas. conservador en todos los No. estados, ni el demócrata es tan liberal en todos los estados No. como Y en la teoría se plantea. Hay luchas internas y lo podemos Exactamente. ver ahorita en los caucus Exacto. que se están realizando en Estados Unidos, que hay una gran diversidad entre los candidatos y posiciones y demás. Pero básicamente esa es la explicación de por qué algunos sistemas son más bipartidistas, otros son más multipartidistas, ¿verdad? Explicación tradicional institucional de autores como Dieter Nolen o como Aren Leipar, o más atrás de Giovanni Sartori y todavía más atrás Maurice Duverger. Ujú. Pero hay otra familia de explicaciones que tiene que ver con aspectos sociológicos. ¿De qué tipo? Bueno, cuando hay una gran ruptura en una sociedad, digamos, por temas religiosos, pensemos en el sistema de partidos irlandés, ¿verdad? Bloques religiosos opuestos, ¿verdad? El partido católico, el partido protestante, o hay una ruptura a partir de clivajes raciales, ¿verdad? Hay varios países todavía, la dinámica electoral de Estados Unidos tiene un poco esa lógica que se nota en el fenómeno del gerrymandering, de cómo se organizan las distritaciones electorales, de que si es un barrio de latinos, si es un barrio de cubanos, si es un barrio de negros, si es un barrio de blancos protestantes. Toda esa lógica juega. Y otro ejemplo es el de un clivaje, una ruptura que puede generar, por ejemplo, una guerra civil, que fue el caso típico de Costa Rica. Guerra Civil de 1948 genera una gran ruptura, de donde surgen de la década de los 40 dos figuras que mueven grandes masas y se convierten con el paso del tiempo en figuras casi mitológicas, el doctor Calderón Guardia y don Pepe Figueres. Y a partir de esas dos figuras se articula el electorado nacional durante 5 décadas prácticamente. Hasta la primera mitad de la década de los 90, el 96% de los costarricenses se mostraba adepto a algún partido político. Sí, no va a ser hasta el 2002 que hay un rompimiento del bipartidismo en la Asamblea Legislativa con la aparición del PAC. Correcto. Y no va a ser hasta la llegada de Luis Guillermo Solís en el 2014 que se rompe el bipartidismo en el Ejecutivo, ¿verdad? Y han sido procesos lentos, pero muy constantes. Ujú. Entonces, esos cambios en el sistema de partidos podemos empezar a entenderlos desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista sociológico, ¿qué ocurre?
se diluye el clivaje de la guerra civil del 48. ¿Por qué? Porque ya los que pelearon la guerra civil, Nuevas generaciones. los que sufrieron la pérdida de sus padres, de sus abuelos en la guerra civil, van siendo cada vez menos. Y el grueso del electorado son jóvenes que ya nacieron en periodos de paz, que no aquello de la guerra civil les parecen cuentos prehistóricos y ya no tienen un apego visceral, primigenio a un partido político en particular. Ni siquiera esas figuras. No, ni siquiera esas figuras. Aquellas figuras fallecen. Además, quienes han hecho estudios más sociológicos sobre el clivaje costarricense señalan la coincidencia de que el clivaje electoralmente empieza a extinguirse con los gobiernos sucesivos de los dos hijos de los caudillos en los 90. Con Rafael Ángel Calderón Fournier y José María Figueres Olsen en los 90. Ya en el año 98 empieza nuestro sistema de partidos a mostrar datos de cambio. Ya empieza a no ser tan sólido el bloque de apoyo al bipartidismo, ya empiezan a aparecer, comienzan a surgir terceras opciones. Otro dato, bueno, eso podríamos decir, el clivaje es una explicación muy doméstica. Hay corrientes sociológicas más internacionales. El desgaste de la representación y el cuestionamiento a los rendimientos de la democracia es algo muy global y que le pasa factura a los partidos políticos. Y que le pasa factura a la democracia y a los partidos políticos. Entonces de repente aparecen mesías populistas que quieren pasarle por encima a las instituciones, al Estado de Derecho, a partir de apoyos populares. Y basándose en esa rabia ciudadana que se empieza a generar por una democracia que no está dando resultados. Inclusive, Hugo, yo digo en muchas ocasiones que es más complicado para nosotros, y en el caso particular para el Tribunal Supremo de Elecciones y los partidos políticos costarricenses, ese reclamo, porque la democracia sí ha dado muchos resultados en Costa Rica. Yo siempre pongo el caso de El Salvador. Creo que la gente puede estar muy contenta con Bukele hoy en El Salvador, porque El Salvador no ha tenido un proceso democrático constante y no ha recibido de la democracia mayores logros o éxitos. Entonces, Bukele parece que les está dando, aunque sea en el tema de seguridad únicamente, pero les está dando resultado a cambio de otros que no les daban nada. Pero en el caso de Costa Rica, donde el costarricense se acostumbró a partidos políticos en ese bipartidismo que daban grandes resultados en la democracia, en el cambio de vida, en la generación de la clase media costarricense, porque ahora que vos hacías referencia, realmente la clase media costarricense, las bases se establecen allá en la década de los 40 con el doctor Calderón Guardia, y en ese clivaje del 48, don José Figueres Ferrer aprueba eso que se hizo en los años 40. La lucha fue electoral, aparece el Tribunal Supremo de Elecciones, pero la práctica para desarrollar la clase media, donde vos, yo y muchos otros costarricenses nos beneficiamos, es lo que cambia y le da resultado a una democracia que dice, mire, si está dando resultado la democracia. Pero en ese amplio y muy acertado desarrollo que vos nos haces de cómo se van comportando los partidos políticos, en esos mismos 90s, a finales, ya se empiezan a ver debilidades que se reflejan en la elección del 2002, cuando nos obligamos a ir a una segunda ronda electoral. Entonces ya ahí como que la democracia o los partidos políticos empiezan a debilitarse y el costarricense, insisto en esto, le exige más a la democracia, le exige más al Tribunal Supremo de Elecciones, más a las instituciones, porque ha vivido procesos democráticos que han dado grandes resultados en salud, en educación, en seguridad, que hoy los vemos débiles. Señalas un punto importantísimo que tiende un puente entre política y economía. La gente que tiene no solo que tiene una percepción de estar progresando, la sociedad que se siente que está progresando y que a la vez hay pruebas evidentes de ese progreso en infraestructura, en mejora de la educación, en salud pública, va a ser más propensa a apoyar el sistema. Y lo que ocurre en Costa Rica es que la Constitución Política de 1949 fue un gran acuerdo político que sienta las bases de un Estado benefactor, de un Estado social y de derecho,
que enfoca una gran cantidad de recursos a educación y a salud, lo cual robustece a una clase media que empieza a estar muy comprometida con ese modelo de desarrollo, beneficiado además por factores externos. Los años 50, 60 y 70 fueron buenísimos para la economía de América Latina. La economía de América Latina despega y la de Costa Rica también. Y esa clase media en Costa Rica se convierte junto con la de Uruguay en las dos clases medias más amplias de toda América Latina. Y en una clase media muy militante políticamente, muy identificada. Nosotros tenemos la edad suficiente para recordar personas que decían, yo soy católico, sapricista y social cristiano. Yo soy católico, alajuelense y liberacionista. O yo soy comunista y tal. ¿Verdad? Ya habían esas tradiciones muy fuertes. Hoy en día, no en Costa Rica, en el mundo entero, es cada vez mayor el fenómeno del desalineamiento. Y hoy día tenemos datos que prueban que la mayoría de las sectores cada vez más grandes de la población en las democracias actuales no se identifican con un partido político. Decía que todavía a mediados de la década de los 90, el 96% de los costarricenses se identificaban con algún partido político. Alguna encuesta ahí señalaba 94% eran liberacionistas o socialcristianos, 2% otros partidos y 4% eran los que decidían las elecciones. A pesar de que estaba la disposición de cómo funcionaba una segunda ronda electoral, era imposible que se diera en aquella época. Nunca se daba. Y hoy en día apenas no llegamos ni a 3 de cada 10, no llegamos ni al 30% de personas que hoy en día, en época no electoral, no hablamos de afiliadas, identificadas. Sí, se identifican con algún partido político. Es decir, la gran mayoría no se identifican con ningún partido político. Pero hay un fenómeno interesante en eso, Hugo. Vos que estás en el departamento que estudia todo y que promueve el estudio de todos estos temas. Ciertamente hay gente que no se identifica, pero entonces hay una hipertrofia de partidos políticos que surgen en cantidades no solamente a nivel nacional. Ve que la elección pasada tuvimos 25 y por errores de algunos partidos hubo 2 o 3 que no se inscribieron, pero pudieron ser 28 a nivel nacional. Y ahora tenemos una cantidad de 73, 74 inscritos para el proceso municipal, pero en los archivos del tribunal, si quisieran revivir algunos partidos que están ahí durmiendo el sueño de los justos, hay más de 160 partidos políticos. Correcto. Entonces, los partidos empiezan a surgir como necesidad para participar en las elecciones. Pero viene la pregunta de nuevo: ¿esos partidos realmente tienen interés en formar, o es nada más que muchos ciudadanos quieren cumplir con el requisito del partido, pero poco les importa hacia dónde va el partido? E inclusive lo vimos en este proceso de las grandes dificultades que tuvieron algunos, que solamente les interesa no formar, sino llegar al poder, que ni siquiera en las cuestiones más básicas de organización las cumplieron para poderse inscribir. En un estudio muy reciente que publica este año el proyecto Estado de la Nación, muestran cómo entre la población costarricense que tiene el derecho al voto, el sector social que más ha debilitado su asistencia a las urnas es la clase media. Interesante. No es la clase alta ni la clase baja. La clase alta sigue movilizando sus grupos de interés, sus lobbies, su capital. También era la más gordita. Bueno, es la que más recursos tiene, ¿verdad? La clase alta. La clase baja... Me refiero que la media es la más gordita, es donde sí, estamos más gentes. Desde luego, Costa Rica sigue siendo, por suerte, un país con una clase media robusta, pero con muchos signos preocupantes, ¿verdad? También. Lo cierto es que económicamente, a partir de la década de 1980, que se da la gran crisis, nos da el impacto de la gran crisis del petróleo, la caída del precio del café, bueno, todos los acontecimientos que llevan a una
hiperinflación en Costa Rica al inicio de la década de los 80. A partir de ese momento, la clase media, que había visto 3 décadas de progreso y había sentido y percibido ese progreso, cada década se estaba mejor. A partir de los 80 hay un gran impacto, un gran crash, un gran quiebre, y empieza a percibirse más bien un retroceso. ¿Cómo impacta esto en los sistemas de partidos? Que se pierden los grandes consensos económicos y sociales que cimentan el modelo de representación bipartidista, y los partidos políticos empiezan a cambiar su función. Hay toda una escuela tubergerana de sociólogos políticos que hablaban a mediados del siglo pasado de que si la base fundamental de la democracia es la pluralidad, como lo decía Hannah Arendt, o sea, lo más básico que debe aceptar un demócrata, que admite un demócrata y que defiende un demócrata, es que vivimos en una sociedad plural. Ujú. No hay ninguna persona idéntica a otra, todos tenemos puntos de vista diferentes, todos tenemos creencias diferentes, todos tenemos miedos, aspiraciones y sueños diferentes, capacidades diferentes, y debemos respetarnos. Cada persona tiene una dignidad intrínseca por el hecho de ser humano, y estamos obligados a vivir en pluralidad. Lo segundo, esa pluralidad hace muy complejo gobernar, porque para llegar a acuerdos comunes hay que tratar de hacer sumas de intereses, de simpatías, de aspiraciones y de diferencias también, porque como dicen los economistas, la escasez es un elemento inevitable Siempre en las presente. sociedades, ¿verdad? Entonces, en esa negociación, decía la teoría clásica, los partidos políticos, la principal función de los partidos políticos, segunda mitad del siglo XX, era hacer articulación de intereses. Es decir, tomar a diferentes sectores, ponerlos a hablar, a conversar y identificar aquellas que eran diferencias de difícil conciliación, pero también identificar cuáles eran los grandes consensos y llevarlos entonces como propuesta política a plasmarlo en una ley, en una política de Estado. Eso hacían los grandes partidos políticos. Pero hoy da la impresión de que los partidos políticos, ni siquiera los tradicionales, esos dos que fueron muy importantes, o el mismo Partido Acción Ciudadana, que ganó 2 procesos electorales, no vemos a ningún partido político. Esa es la impresión que yo tengo, pensando en el futuro, con grupos de pensamiento, y es ahí donde viene mi gran preocupación, porque el departamento, la dirección que vos tenés en el Tribunal Supremo de Elecciones, hace una inversión importante, no solamente de dinero, de recursos, sino de tiempo, para que todos los partidos políticos en nuestro país pudieran tener una formación ideal para participación política, donde no solamente conozcan de temas electorales, que al final de cuentas muchos de estos partidos terminan siendo máquinas de segunda, de tercera categoría, pero son máquinas electorales y no máquinas de formación de verdaderos ciudadanos. Volvemos al tema inicial. Yo siempre pongo el ejemplo de los atenienses que hacían en la antigua Atenas, hacían una diferencia entre ser ciudadano y los que no lo eran. Los que no lo eran los ideotas, con E, ¿verdad? Habían ciudadanos y los ideotas. Y los ideotas era gente que estaba más preocupada por sus negocios, por sus asuntos particulares, y no se preocupaba por la vida en comunidad ni lo que pasaba en su sociedad. Hoy ya no, se habla de idiota, pero ya eso es otra concepción, no era la concepción que tenían los atenienses de aquella época. Hoy pareciera que nuestra sociedad está más cargada de ideotas desde la perspectiva ateniense, de gente que no le importa lo que pasa a su alrededor porque piensa que su vida depende solo de ellos y no de la vida en comunidad, y que también le resbala un poco quién gobierne su comunidad en su municipio, que es un tema que me gustaría que desarrollaras también, o a nivel nacional, porque dice mi vida no va a cambiar porque gobierna X y Y. Y esto
se termina relacionando más con esa clase media que vos hacías referencia, porque ve que interesante, decías que es la clase que más se ha alejado de las urnas, pero seguramente también al alejarse de las urnas es la que más se ha alejado de la conformación de partidos políticos, teniendo ellos, por su nivel educacional, económico, por sus aspiraciones, más representación o deberían tener más acceso o más compromiso con los partidos políticos para que sean verdaderas instituciones dentro de nuestra democracia. Estás tocando tantos temas importantísimos y de fondo. ¿Quién iba a sospechar hace 15 años que la democracia española, cimentada en uno de los bipartidismos más fuertes del mundo democrático, con un partido popular robustísimo y que había ganado varias elecciones y que contaba con un gran capital, no solo económico, sino social también, y el Partido Socialista Obrero Español, con su larga historia, con su exilio durante el franquismo y demás. ¿Quién iba a sospechar hace 15 años que España iba a entrar en un periodo de crisis donde ese bipartidismo iba a debilitarse considerablemente, donde iban a aparecer partidos alternativos como Podemos, con su ya más de una década de existencia, o Ciudadanos y otros desafíos, Sumar, etcétera, ¿verdad? Bueno, es que lo que ha ocurrido es que los grandes partidos políticos del siglo XX, incluyendo los costarricenses, fueron perdiendo capacidad de articulación de intereses, fueron dejando esa función de articulación, que es costosa porque requiere reflexión, requiere pensamiento, requiere inversión en sentarse a negociar. Y al perder esa capacidad de articulación de intereses, la sociedad, que es plural, empieza a buscar otras salidas. En un sistema como el nuestro, donde institucionalmente es muy fácil, se ha ido convirtiendo en algo cada vez más fácil crear partidos políticos. Ya la salida fácil, entonces. Llegamos a la realidad de que, al no tener cómo articular grandes intereses en grandes paraguas, cada quien se va comprando paraguas más chiquitito para defender sus intereses. Particularidades. Entonces tenemos puntos de vista que tal vez podrían agruparse en un solo partido, pero son 10, 15, 20 partidos políticos. Y ahí podría tener una gran responsabilidad los partidos históricos, los más viejos, que seguramente fueron arrinconando a esos grupos pequeños, en vista de que no podían representar tal vez mucho dentro del electorado, y siendo máquinas electorales, dijeron en algún momento, no nos preocupemos tanto porque son muy pequeños, son muy pocos los que están con estas ideas. Entonces también, de alguna manera, son parte de los que provocan esa atomización de partidos políticos, porque esa gente buscó partidos, aunque fueran pequeñitos, para buscar su representación y sus luchas. Deliberar siempre es caro, pelearse es lo fácil, ¿verdad? Para deliberar en democracia, lo decía Jürgen Habermas, se requiere un gran esfuerzo de tolerancia y de respeto. Si nosotros, vos y yo, nos ponemos a conversar un rato, siendo que somos amigos y colegas, vamos a encontrar puntos en los que no estamos de acuerdo. Empezando porque vos sos sapricista y yo soy liguista, por ejemplo. Si lo llevamos a extremos, terminaremos agarrados del moño, que es lo fácil. Pero si nos centramos en lo que nos une, en los intereses que tenemos como comunidad política, como país que somos, como Costa Rica, si nos preocupamos por el cantón en el que vivimos, tenemos que sentarnos a deliberar y a buscar soluciones para los problemas comunes. Por eso a mí me ha encantado ese comercial del tribunal que dice ese pedacito de Costa Rica. Me parece que es acertadísimo para buscar la incorporación de la gente al proceso electoral. Pues de eso se trata. Hay una crisis de política en el mundo, y cuando hablo de crisis de política, la política a la que vos aludiste al inicio, política con mayúscula, política en el mejor sentido, política que nos recuerda que desde 5 siglos antes de Cristo ya se nos había definido como son politicón, como animal político. Somos animales comunitarios, necesitamos de los demás.
Somos seres gregarios que requerimos vivir en comunidad y eso requiere un esfuerzo. Entonces, cuando hay carencias de espacios deliberativos, cuando hay poca inversión en el generar consensos, grandes consensos, los particularismos empiezan a aparecer. Eso no es malo, o sea, los particularismos tienen que escucharse también. Nos obligan a todos a un esfuerzo de tolerancia, de entendimiento, a algo que nos cuesta mucho, pero que es una gran virtud que el ser humano debe desarrollar, que es la empatía, la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, por más de que lo que esté diciendo no sea de mi gusto, ¿verdad? Pero en una sociedad instantánea, fluida, como lo señalan los grandes sociólogos contemporáneos, lo más fácil son las relaciones líquidas y los compromisos líquidos. Entonces huimos a la deliberación, con lo cual se debilitan los grandes consensos y la articulación de intereses comunes se hace cada vez más difícil. Y eso está pasando en Europa, lo hemos visto en democracias centenarias como la inglesa, lo hemos visto en las crisis que ha pasado políticamente España, Francia, Alemania. Ahora lo que parecían las democracias perfectas hasta hace poco, los países nórdicos súper prósperos, están viviendo situaciones políticas inéditas. Ni qué decir Estados Unidos, ¿verdad? Todo lo que aconteció al fin, sobre todo para señalar un momento concreto al final del gobierno de Donald Trump, ¿verdad? Y que era inédito, impensable para Estados Unidos, ¿verdad? Que la toma del Capitolio, de la Cámara de Representantes, por una muchedumbre enardecida que hasta la fecha sigue pensando que se les robaron unas elecciones. En eso de robar las elecciones, aquí yo creo que hay un problema mayúsculo. Se crean partidos políticos, hay poca preocupación por la formación de los partidos políticos, por deliberar a lo interno de los partidos políticos, por una línea ideológica. Ahora todo es muy pragmático y de buscar un proyecto determinado en cada partido político. En Costa Rica los partidos políticos nuestros primero pensaron y luego se formaron. Primero existió el Centro de Estudios de los Problemas Nacionales dirigido por Rodrigo Facio y años después apareció Liberación Nacional. La Unidad Social Cristiana pasó varios procesos electorales, se fue formando y después apareció la Unidad Social Cristiana en los años 80. O sea, nuestros partidos primero pensaban y luego existían. Ahora la relación es diferente. Primero existo y luego pienso, si es que pienso en los partidos políticos. Y eso de alguna manera le pasa una factura enorme, Hugo, a la democracia. Y ahora que vos hacías relación del tema de Donald Trump, hace algunos días terminé de leer un libro que decía que la democracia requerían hoy en día menos Smith y más Bobbio, haciendo una relación a Carl Smith, aquel hombre muy comprometado con el Partido Nacionalista de Hitler, y a maestro que seguramente también vos estudiaste, Norberto Bobbio, donde hacía una relación de lo que realmente es la democracia. Pero parece que esa visión vertical de Carl Smith y ese desprecio hacia la institucionalidad hoy se genera, y vos lo decías anteriormente, que es una crisis mundial que está sufriendo la democracia, a lo mejor por exigencias mayúsculas donde la velocidad con que se quiere manejar el mundo, por lo que le provoca la tecnología, no le permite a los sistemas políticos tener la misma reacción en el mismo nivel de velocidad que el ciudadano está requiriendo. Pero la preocupación es aún mayor porque entonces esos partidos políticos que no se forman, que no forman a su gente, ciudadanos que están desinformados, lo más fácil es decir que hubo fraude electoral. Y resulta que hay partidos políticos que no se pueden inscribir porque no sabían las reglas, porque no las conocían, porque no cumplieron con los mecanismos. Entonces dicen de repente que es el Tribunal Supremo de Elecciones que quiere favorecer a X o Y partido y no los deja inscribirse.
o si no hay campañas electorales, y recuerdo dos, una la del 2006, que fue el margen entre Oscar Arias y Otón Solís fue de 17.000, 18.000 votos, no preciso, y entonces el lado perdedor hacía referencia de que había habido fraude. Y por otro lado, recientemente en la campaña política anterior, recién pasada, se hacía la misma referencia por el Partido Progreso Social Democrático del hoy presidente, y recuerdo doña Pilar Cisneros, de que iba a haber fraude, pero resulta que siendo un partido pequeño, apenas emergiendo, que no tenía la capacidad de cuidar el voto, quienes cuidó el voto en la primera ronda, fue el Tribunal Supremo de Elecciones con sus delegados, y pasaron a la segunda ronda, y después, en la segunda ronda, ¿quién cuidó el voto para que el Partido Progreso Social Democrático ganara las elecciones? Fue el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, hay momentos en donde se exasperan los líderes políticos y tratan de justificar su incapacidad o sus temores de una derrota, achacándole al Tribunal Supremo de Elecciones, en el caso particular, que es el que más me interesa a mí, el de Costa Rica, achacándole que hay fraude electoral, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones, lo dijiste antes, en 75 años, ha demostrado una gran capacidad, no solo organizativa, sino de la limpieza del voto. Pero el ciudadano, o por ignorancia, o los que están en los partidos políticos, promueven ante sus fracasos la venta de fraude electoral. Eso le hace un enorme daño, Hugo, a la democracia, en el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene uno de los sistemas electorales más, con más controles del mundo. Y como funcionario electoral puedo mirarte a los ojos y mirar a los ojos a quienes nos siguen y decir, miren, de verdad que en Costa Rica gana las elecciones el que saque más votos. Eso es. En Costa Rica hay un régimen de controles y de sistemas que es admirado en todo el mundo. Hay grandes democracias como la norteamericana, por ejemplo, que tienen regímenes electorales llenos de fallos, de huecos, de falencias que en Costa Rica no tenemos, por varios motivos. Lo que ocurre, Claudio, es que vivimos una era de desconfianza interpersonal y la gente, cuanto más aislada esté, más desconfía de los otros. ¿Cuántas veces nos ha pasado llegar a un lugar, por ejemplo, cuando uno entra, pensemos en el primer día de clases, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Volvemos a ver tímidamente en la clase a ver si conocemos a alguien, no conocemos a nadie. Y vos te pudiste haber hecho en una primera impresión, una muy mala imagen de ese Hugo Picado, ahí como tan serio, tan tieso, tan cuarrojo, lo que fuera. Y al final termina siendo el mejor amigo. Claro, y para peores, yo llegaba con mi camisa de la liga, y decía, no, ese es un manudo, no, ese ya me cayó mal. Resulta que conforme pasan los días empezamos a trabajar juntos, hacemos trabajos en conjunto, nos conocemos, interactuamos, terminamos grandes amigos. ¿Qué es lo que generó desconfianza al inicio? El no conocernos, el estar distantes. Y si no le damos espacio al conocimiento, se va a sostener esa percepción. Claro. Y entonces, hoy vivimos a nivel global, en una sociedad globalizada que tiene muchas cosas positivas, en ningún momento en la historia universal, en la historia de la humanidad, el individuo ha tenido tanto acceso a la información como tenemos ahora. Buena y mala. Claro, pero ahí va el problema. Si la tendencia de la sociedad líquida es que cada vez somos menos comprometidos y más individualistas, para la vida de los partidos políticos se complica mucho, porque no hay una práctica cotidiana de generar compromisos, no hay una práctica cotidiana deliberativa, y es allí donde cuando yo analizo el sistema de partidos costarricense pensando solo en Costa Rica, puedo ser muy duro, pero cuando empiezo a analizarlo, viendo qué está pasando en los sistemas de partidos de todo el mundo, empiezo a entender que no puedo ser demasiado duro porque nuestros sistemas de partidos son también víctimas de una sociedad y de un modelo, por ejemplo, de redes sociales
que si no se maneja adecuadamente promueve cada vez más individualismo, la cosificación del hombre por el hombre, de las personas por las personas, y surge un enorme problema para la convivencia de cualquier pluralidad, y es la polarización. Si nos polarizamos y de repente lo más importante en la relación entre Claudio y Hugo es que vos sos sapricista y yo soy liguista, como en realidad lo somos, no hay posibilidad alguna de intercambio en nada más. Si para vos lo más importante del mundo es no relacionarte con un manudo y para mí es inaceptable un sapricista, vamos a terminar peleados, Claudio. Y eso pasa en política. Y eso pasa en política. Pasa en la Asamblea Legislativa. Pero si somos capaces de sentarnos a conversar y hablar de otros temas que no sean necesariamente fútbol, o de ponernos los dos la camiseta de la selección nacional y entender que todos somos costarricenses y que compartimos este pedacito de tierra, empiezan a ser más importantes los elementos en común y empezamos a generar más consenso. Claro, polarizarnos a partir de noticias falsas, polarizarnos a partir de frases hechas sin el adecuado estudio es muy fácil. Bueno, la descalificación del otro sin argumentos, nada más por descalificarlo y bajarle el piso, ¿verdad? Ponemos etiquetas. Sí. Decimos, ese es liguista, y como decimos liguista, podemos decir, en tal institución no se puede confiar, todos los políticos son corruptos, eso es una mentira. Correcto. O son honestos los que están conmigo, aunque no lo sean. Exacto. Pero los del otro, aunque sean honestos, como no están conmigo, son deshonestos. Sí. Y eso ya, la gente que piensa... Y eso se transmite, Hugo, nos quedan, ¿qué? 5 minutos. Eso se transmite también en los procesos municipales, cantonales. Vos ves también ese problema reflejado ahí, o tenés una percepción diferente, porque la cantidad de partidos políticos que hay a nivel cantonal, provincial, son enormes. Hablábamos de 73, no me acuerdo cuánto fue que me dijo Héctor la semana pasada. Pero 75. 75. Quedaron inscritos. No, 75 son una muy buena cantidad. Y todos esos partidos políticos acuden a prepararse, a formarse en el instituto que vos dirigís, o son pocos. No, la verdad. El Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones tiene varias funciones. Una de ellas es ofrecer capacitación a partidos políticos, y esto se ha convertido en un programa permanente, no es solo en elecciones, todo el tiempo. Exactamente. No paramos de ofrecer capacitación a los partidos políticos en temas de democracia electoral y en temas de régimen de partidos políticos. Y prácticamente ya no hay partido que surge en Costa Rica sin haber pasado por alguna capacitación del IFET o haberse acercado de alguna manera. Pero de ahí, eso es una gota de agua en un mar, ¿verdad? No, el esfuerzo que nosotros hacemos no puede... ¿El IPED a la montaña o la montaña tiene que venir al IPED? No puede solucionar todos los problemas de la democracia. Para que una democracia opere necesitamos ciudadanía activa, responsable y pensante. Y sobre todo, Claudio, ciudadanía responsable. Y si algo requieren las elecciones municipales es ciudadanía responsable. Hoy en día es un privilegio vivir en democracia. Es un privilegio vivir en un régimen donde se te respeta tu punto de vista, se respeta mi punto de vista. Donde a ninguno de los dos nos van a llevar a la cárcel por nuestros puntos de vista. Hoy Pero a veces siento que la gente no se da cuenta de eso. Veamos el caso de Nicaragua. Sí. Lo tenemos muy cerca. Saliendo todo la dirigencia de la Iglesia Católica fuera del país, los toda intelectuales, la oposición, los medios de comunicación, hasta la Miss Universo se ha visto en alitas de cucaracha por no profesar la ideología del matrimonio. Y eso es positivo en el futuro de la democracia costarricense. En el minuto que nos queda, tenés le apostás a una mejora en los procesos electorales, en la calidad de nuestros gobernantes.
desde el análisis de la capacitación? Yo no pierdo la esperanza, creo que la esperanza es clave en una sociedad democrática y yo lo que esperaría es que el próximo domingo 4 de febrero vos y las personas que nos escuchen entiendan que ser ciudadano en una democracia no es solo un privilegio en el mundo que vivimos, sino es que es un deber y es un deber de informarnos, que en elecciones municipales el costo de informarse es más alto porque son muchos candidatos, son 84 cantones. Pero hay maneras, están las redes sociales, están los teléfonos inteligentes, hay recursos en la página web del tribunal, los medios de comunicación, programas como este nos permiten informarnos, tomar una decisión y ir a cumplir con nuestro deber ciudadano de seguir construyendo consensos y expresar nuestros puntos de vista para robustecer la vida en pluralidad, que es la vida en democracia. Hugo, sabrosísima la conversación. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias Claudio, por darnos esa visión desde el estudioso, desde el investigador, desde la neutralidad del Tribunal Supremo de Elecciones, de cómo está nuestro sistema de partidos políticos y también de vernos en ese espejo que se ve a nivel mundial y del cual somos parte, como una gran aldea global. Muchas gracias. Gracias a vos de nuevo por la invitación, estimado Claudio. No, a vos. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en 8 días en otro capítulo de La Política con P mayúscula. Un abrazo. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país. Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito. El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho, donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria, hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos. Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino. Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.